Ningún niño o niña nace para crecer solo. Necesitan un entorno familiar para su desarrollo. Pero ¿qué ocurre con la infancia privada del cuidado de sus padres? En España hay cerca de 50.000 niños y niñas en estas circunstancias y 20.000 viven en una familia de acogida. Es el caso de Salomé. Ella acogió a Antonio durante 2 años y recientemente ha regresado a Guinea Ecuatorial con su familia biológica. Hoy conocemos su historia y a José Antonio, el psicólogo especializado en acogimiento que ha acompañado todo el proceso. Porque sobre crecer en familia tenemos mucho que decir. Salomé, has estado 2 años con Antonio, imagino que le echarás mucho de menos. Hombre, claro que sí, sería mentir si te digo que no, pero en el fondo pienso, o sea, le echo de menos con alegría porque sé que es lo que tenía que pasar. Ha retornado con su familia de origen y ese es un final feliz para cualquier acogimiento. Al final las familias de acogida tenemos que asumir y aceptar que nuestra función es transitoria, que el objetivo es que vuelva con su familia de origen. Así que bueno, lo que sí que se le quedará para siempre es todo lo que haya podido aprender conmigo y eso espero que le acompañe toda su vida. ¿Qué cosas le has enseñado, Antonio? A mí me sale explicarte lo que he aprendido yo con él. He aprendido que no tenemos que ponernos límites, que puedes hacer cualquier cosa que te propongas, porque es un niño que ha demostrado que se puede superar, que cualquier obstáculo él ha seguido adelante. Entonces es más lo que me ha enseñado él a mí que lo que le he podido dar yo a él, que son al fin y al cabo lo que le daría cualquier madre a su hijo, ¿no? Protección, seguridad, amor. José Antonio, ¿y cómo fue el acompañamiento psicológico de Salomé y Antonio? El acompañamiento supone un estar al lado tanto de la familia acogedora, en este caso de Salomé, como del niño que está en acogimiento, porque nosotros lo definimos el acogimiento como un proceso muy apasionante, muy bello, pero también con altibajos. Claro, nadie te enseña a ser madre de acogida, ¿no? Y bueno, pues te lo imaginas todo mucho más fácil. Yo ya sabía que iba a ser como una montaña rusa, pero luego la realidad que te encuentras pues es dura. Hay que remarcar que el acogimiento es temporal y que incluso el acogimiento permanente o acogimiento indefinido, que no se sabe el tiempo que puede durar, el objetivo prioritario en el acogimiento es el retorno. Es decir, que las expectativas tienen que ser siempre expectativas de acogimiento, no de adopción. Eso hay que remarcarlo muy claramente. Hay que marcar esa diferencia para que los padres no generen esas expectativas y luego esa frustración. Y a mí me gustaría añadir ahí que es muy importante también trabajar en ayudar al niño o a la niña a reconstruir su historia de vida, que conozca sus orígenes, de dónde viene y cuál es la situación, que todos conozcamos cuáles son las reglas del juego, ¿no? Y José Antonio, ¿cuáles son las herramientas que vosotros manejáis, que le dais, por ejemplo, a Salomé para, bueno, pues para afrontarle el día a día en una situación así de acogimiento familiar? El acompañamiento con Salomé ha sido, hay que decirlo, más fácil de lo que suele ser, porque Antonio ha sido y es un chaval con un pundonor enorme. Ahora se dice resiliencia, que es un término psicológico, pero el término humano de pundonor me parece que es más bonito. Ha sido capaz de superar muchas cosas, ¿no? Entonces, acompañar a Salomé y Antonio ha sido fácil, también costoso, pero fácil, porque lo que han aportado ellos ha sido muy apasionante. También para mí ha sido un aprendizaje. Sí, yo creo que ahí, bueno, tú que conoces nuestra historia y sí que ha habido momentos más complicados, pero al final se trata de remar todos en la misma dirección, de hacer equipo por el bien del niño, incluyendo a la familia biológica también, claro. Y Salomé, ¿cómo se prepara uno para dejar marchar a su hijo de acogida? Porque no tiene que ser fácil. Bueno, yo ahí también pienso que para su madre también debió ser muy difícil separarse de su hijo. Entonces yo ya estaba mentalizada desde el principio de que tenía fecha de fin y al final para mí estos 2 años con Antonio pues han sido un regalo, poder acompañarle en su vida, pues todo un privilegio. ¿Qué te parece si vemos a Antonio? Venga, vamos. Vamos. Hola Antonio. Hola. Qué guapo estás. Hola. Oye, Reyes, una preguntita que quería hacerte. Durante todo este proceso de acogida, ¿tuviste en algún momento miedo de no volver a verle? Obvio, normal. A ver, a Antonio le dejé en España ya, o sea, le llevé a España con 1 año y medio, entonces, y durante todo el tiempo tenía el corazón dividido entre España y Guinea, porque en todo momento
quería estar con mi hijo, pero no podía estar con él. Faltaba algo, aunque sí que tenía, gracias a Salomé, siempre he estado en contacto con él, porque ella se encargó de ponerme al día de todo lo que hacía Antonio. Me mandaba fotos los días que no teníamos videollamadas. Y ahora son ellos los que me mandan a mí fotos y vídeos y los audios, ¿verdad, Antonio? Y todo ha salido muy bien. Pues gracias a ti también, que lo has puesto muy fácil. Sí. ¿Vale? Vale, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Adiós. Adiós, Antonio. Chao. El acogimiento en familia extensa es el realizado dentro del núcleo familiar o afectivo del niño o niña y es uno de los recursos más importantes en el ámbito de protección a la infancia. Este tipo de acogimiento favorece el arraigo familiar y la reconstrucción de la propia historia del niño, niña o adolescente. Hola Gemma, eres técnica especialista en acogimiento en familia extensa. Hola Olga, así es. Y bienvenida Elisa, tú fuiste acogida por tu tía. Sí, fue acogida por mi tía desde que nací. Gemma, y cuando hablamos de acogimiento familiar siempre tendemos a pensar en acogimiento en familia ajena, que no tiene vínculo ni parentesco con el niño y la niña. No siempre es lo más habitual ni lo mejor. No, de hecho, la ley establece que la primera opción que tenemos que valorar cuando hay una situación donde se produce un desamparo es el acogimiento en familia extensa. Debe ser la primera opción que se valore y se priorice por delante del resto de opciones. Una de las cosas que favorece el poder ser parte de ese equipo y de estar en un acogimiento en familia extensa es que estamos dentro de nuestra historia familiar. El arraigo dentro de la cultura y de la raíz familiar nos hace sentirnos protegidos en algunas situaciones. Y a partir de ahí entra en juego también el poder hacer una buena valoración de ese entorno dentro de la familia y poniendo el foco en las necesidades de esos niños y esas niñas que van a estar en esa convivencia. Elisa, tu caso fuiste, como hemos comentado antes, fuiste acogida por tu tía. Cuéntanos. Pues, a ver, mi situación es bastante complicada, pero no fue un gran cambio porque yo desde pequeña, desde que nací, vivía ya con mi tía porque mi madre biológica vivía con mi tía. Entonces yo convivía con mis tíos y con mi madre. Y Gemma, ¿y si el niño o la niña ya están vinculados afectivamente con su familiar de acogida, por qué es tan importante el acompañamiento psicológico? Cuando se toma una decisión como esta, la historia familiar cambia. Va a haber un gran impacto, va a haber un impacto trascendental en estos niños y estas niñas, ¿no?, que están en esa situación, pero también en todo el resto de la familia. Porque yo puedo ser abuelo y abuela toda la vida, lo voy a ser de hecho, y voy a ser tío y tía toda la vida, pero ser acogedor requiere comprometerse de una forma distinta y bastante desinteresada, a veces no condicionada emocionalmente al resultado. Entonces es importante podernos sentar a entenderlo, a ponerle palabras y sobre todo yo creo a poder dejar que surjan todas las emociones que tengan que surgir. Y a veces eso solos no lo podemos hacer. Yo diría que la gran mayoría de veces no lo podemos hacer ni cuando nos enfrentamos a situaciones pequeñas. Siempre nos viene bien compartir esto con alguien, ¿no?, que nos ayude a abrir otros lugares en nosotros que nos generen un poco de tranquilidad. Pero más aún cuando hablamos de procesos así. Elisa, ¿tú crees que necesitas asesoramiento psicológico? Pues al principio no pensaba que lo necesitaba hasta hace un año y poco, cuando me di cuenta de que mis emociones y mis problemas me rebasaban. Porque aparte de que sufrí bullying en el instituto, he tenido bastantes problemas y he sentido que parte de ellos partían desde la base de la historia que tuve con mi madre biológica. Sentía que había gente que solamente iba a estar un momento y luego se iba a ir. Entonces, el poder estar acompañados para poder mirar las oportunidades, no como un peligro, sino como una ayuda, también es importante. Es una situación que
tú no puedes controlarla ni puedes sobrellevarla porque es algo que tú no has elegido y que te ha tocado vivir con ello. Entonces, lo único que puedo hacer es aceptar mis sentimientos y saber cómo manejarlos. Pues Elisa, te deseo lo mejor en tu vida. Muchas gracias por acompañarnos, a ti también, Gemma. Las familias de acogida son familias solidarias y comprometidas con la infancia. Es el caso de Elizabeth y Pablo. Ellos decidieron acoger a un niño y una niña con necesidades especiales cuando sus dos hijas biológicas eran ya adolescentes. Elizabeth, Pablo, ¿por qué disteis el paso de acoger? A ver, con el primer niño que acogimos, nuestras hijas ya eran adolescentes y eran grandecitas y en realidad no teníamos en nuestra mente acoger, ¿vale? En realidad fue que nos enteramos que había un niño con 2 años y medio y con una discapacidad bastante importante que estaba esperando una familia. Y bueno, obviamente te conmueve, ¿no? Escuchar un caso como estos. Pero enseguida lo primero que piensas es, no es para mí. Yo ya tengo mi vida con mis hijas de 13, 14 años hecha y no es para mí. Hablando con un amigo nuestro, él nos decía, si tú dices que no y te quedas tranquila, es que es así y es que no tiene que ser. Pero si tú dices que no y te quedas triste, es que te lo tienes que pensar y a nosotros nos pasaba eso. Si yo decía que no, me quedaba triste. Entonces, dimos el paso concreto. Recuerdo que antes de que viniera en modo definitivo, se hace un pequeño periodo de adaptación, que en este caso fue muy fácil porque es un niño muy sencillo. Y ya nos decían que a él le gustaba mucho la música, claro, tener deficiencia visual, pues todo pasaba por el oído. Y recuerdo que íbamos en el coche, lo teníamos en la sillita atrás, y él hacía un gesto que lo conserva hasta hoy, fíjate, 15 años después, que se tocaba la cabeza pidiendo música. Y cuando le poníamos, yo recuerdo que en ese momento le poníamos música clásica y escuchaba música clásica y te hacía así con las manos, como aceptando la música, como diciendo esto es lo que quiero. De eso me acuerdo patente. Claro. Y es un niño que ya desde el principio nos dimos cuenta, es que es un niño que disfruta de la vida, disfruta, digamos, lo traes aquí, está contento, lo llevas a la piscina, está feliz, lo tienes escuchando música, digamos, es un niño que disfruta y te enseña a disfrutar. Bueno, ese fue el primero, pero hay más. Pues sí, a ver, en este momento en casa, en acogida hay 4 niños. Hay 2 niños con acogida permanente con especial necesidad porque tienen discapacidades severas y luego hay 2 niños en acogimiento permanente y hay 4. Y mañana nos llega una quinta que es del programa de urgencia, que es una bebé. La gente nos pregunta, pero ¿cómo puedes cuidar de un bebé 4 meses, 5 meses y luego deshacerte de él, ¿no? Primero porque tú reconoces el bien que son estos niños en tu vida. Primero en tu vida personal, luego en tu vida familiar. Sé lo que me espera, sabemos lo que nos espera, porque ahora levantarse cada 3 horas, darle el biberón, cambiarla, ¿sabes? Pero en el fondo te das cuenta que es una experiencia buena para tu vida. Te hace sentir como que tú efectivamente estás haciendo un bien enorme a la vida de ese niño, pero la realidad es que es a la inversa, porque lo que recibes es muchísimo más de lo que tú das, es que es muchísimo. Es muy difícil de explicarlo con palabras. Imagino que sí habréis oído alguna vez eso de ¿pero por qué os complicáis la vida? Muchísimas veces nos han dicho, muchísimas veces nos han preguntado. Y yo te digo la verdad, nosotros antes de acoger al primer niño teníamos una vida, director de empresa, viajábamos a nosotros creo que de Europa, no, casi toda Europa recorrimos. América lo mismo, viajamos a todos lados. Y yo siempre lo digo, no cambio ni un viaje, digamos, no cambio ninguno de mis niños por un viaje, por ejemplo, que no. Bueno, es verdad que, insisto, que tenemos mucha ayuda y nuestras hijas, sobre todo, si queremos hacer algo, ¿sabes? De hecho, los regalos que nos suelen hacer, ¿sabes? Para mi cumpleaños, para Navidad, es un fin de semana en una casa rural por ahí, ¿sabes? Y se quedan ellas con los niños y sí, con los 5, se han llegado a quedar con los 5 que tenemos, ¿eh? Te das cuenta que lo que siembras da su resultado, porque nuestra hija, cuando hizo falta con una de las niñas que tenemos, una de las bebés,
ya ves, que se iba a un centro, que nuestra hija con 27 años se atreva a dar ella el paso. Porque vuestra hija también se ha implicado en esto del acogimiento familiar, ¿verdad? Sí, porque ahora no solo somos padres, somos abuelos de acogida. Que nuestra hija se haya debido dar el paso de acoger a esta bebé para que no vaya a un centro. Digamos que lo que ella ha ido viviendo, lo que uno sembró sin darse cuenta, porque, ¿sabes? Bueno, recoges el fruto en el fondo, ¿no? Que una chica de 29 años, recién empezando, que tiene ahora, en su momento tenía 27, recién empezando su profesión, ¿sabes? Haya dado un paso como ese, digamos, es impresionante. Y como siempre decimos, es que el acogimiento engancha, lo decimos siempre. A mí sí que por supuesto me preocupa el futuro profesional de mis hijas, que tengan un rendimiento académico bueno, como cualquier padre. Pero una vez que empecé a hacer este camino me di cuenta que eso es importante, pero es secundario. Si lo importante, creo yo, que nuestros hijos en la vida sean buenas personas. Este es un camino enormemente educativo, el del acogimiento. Enormemente educativo, ¿no? Educa al niño en tener incluso, al joven, tener incluso a veces que resignar situaciones personales, por decir, voy a apoyar a mis padres en esto. Es decir, no hay aspecto educativo que quede librado al azar en el camino del acogimiento. Y entonces la gran satisfacción personal que tenemos, yo lo expreso directamente, es que nuestras hijas han hecho un camino precioso en esto. Charlar con Elisa y ver a Antonio me ha conmovido. Me emociona conocer cómo han sentido que sus familias de acogida les han procurado un entorno de cariño, apoyo y confianza. Como madre que soy, me pongo en el lugar de Reyes y como ella me tranquiliza saber que si algún día lo necesitamos, existen familias capaces de proteger y amar a nuestros hijos como lo haríamos nosotros. Las familias de acogida hacen una labor extraordinaria. Personas como Salomé, Elizabeth y Pablo abren las puertas de su hogar y transmiten a estos niños y niñas lo valiosas que son sus vidas. Una experiencia que tiene sus obstáculos, pero que seguro transformará sus vidas.